Le hago un recuento, dominicanos. Hace un par de meses nosotros estamos haciendo un trabajo para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entiéndase que en ese caso de lavado que aconteció antes de las elecciones del 2020, donde Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias el Pequeño, fue apresado, que ustedes lo vieron cuando las autoridades de la DNCD lo tiraron al suelo, lo apresaron, andaba en un vehículo alta gama con su novia. Este señor Velázquez Cordero era el mayor suplidor en tiempos de pandemia. Todo lo vendía, lo suplía Velázquez Cordero. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de lavar, de blanquear, que empresas normales, que empresarios que se manejan acorde a la ley no pueden competir con usted, porque usted pone los precios sabiendo que está blanqueando un capital, y por eso hace tanto daño a la banca formal. Entonces, el Pequeño solicitó irse a los Estados Unidos voluntariamente. Corrupción al Desnudo en el 2020, julio del 2020, le presenta varios videos de la situación de Velázquez Cordero, el Pequeño, e inclusive le presenta audios donde Velázquez Cordero interactúa él mismo con el hijo de un prominente empresario de las telecomunicaciones, donde el hijo del prominente empresario de la telecomunicación en ese momento le está solicitando un préstamo de $400,000 cash en efectivo. Después le puse un audio donde Velázquez Cordero está interactuando, hablando, conversando con una señora que al parecer es esposa de uno de los vendedores fuertes del gobierno en tiempos de pandemia, entiéndase el gobierno de Danilo Medina, ya en la postrimería, en las finales. Y Velázquez Cordero le dice que va a traer sardina enlatada de China. Y ella le dice, bueno, pues véndesela al penco. Y él le dice, al penco, pues tú estás loca. Ese ladrón, dice Velázquez Cordero, me tumbó con 40 millones de pesos. Y ella le dice, pero cóbraselo. Y yo voy a andar detrás de ese tigre por 40 millones de pesos. Y ahí siguen interactuando y siguen conversando. Ok. Corrupción al Desnudo, que en ese momento tenía la información de que Velázquez Cordero, alias el Pequeño, era un lavador del cartel de César Emilio Peralta, César el Abusador, y que era el más prominente lavador hasta ese momento. Luego recibe informaciones confidenciales y ustedes ven esos documentos que nosotros le mostramos en pantalla, que significa esa palabra seal, que es un documento que está cerrado, sellado, que no se tiene acceso a él. Sin embargo, Corrupción al Desnudo se lo presenta, y Corrupción al Desnudo le da a conocer a Miguel Alexander Pérez Pérez, un ex miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, que había sido apresado con anterioridad en la República Dominicana porque se desplazaba en un vehículo alta gama con acompañantes y $400,000 en efectivo. Ok, vuelvo al recuento. Ese Miguel Alexander Pérez Pérez, que ustedes lo están viendo en su pantalla, era el jefe de Velázquez Cordero, alias el Pequeño. Este Alexander Pérez Pérez era quien recibía instrucciones directas del cartel de César Emilio Peralta, César el Abusador, de Eric Mosquera, del caso Falcón, ese capo de capos que está prófugo de las autoridades dominicanas y norteamericanas, que se destacó por ser hasta hoy el único capo dominicano conocido
que ha tenido laboratorios en las selvas colombianas. Y entonces también le lavaban dinero al exdiputado Miguel Gutiérrez, aquel famoso diputado del PRM que fue hecho preso pisando Miami y que fue el más votado en las elecciones del 2020 en el sector de Santiago de los Caballeros, Gurabo. Ok, ya le dije que Alexander Pérez Pérez era el jefe de Velázquez Cordero, pero Velázquez Cordero también tenía una ramificación que trabajaban para él como jefe de grupos. Y entonces aquí entra Gilberto Martínez, Gilbertico, que trabajaba en ese momento en Múdate. Presten atención, dominicanos, porque lo que ustedes están viendo en pantalla, lo que ustedes están leyendo en las noticias en los últimos días, es mucho más profundo que eso que se muestra ahí. Este Gilbertico, que trabaja en Múdate, era jefe de grupo de los lavadores de Velázquez Cordero. Estos tres están presos en Miami, han confesado, y de ahí entonces sigue ampliándose el caso. Cuando Corrupción al Desnudo ve que le ponen en la mano los documentos del caso en Estados Unidos, cerrado, sellado, con estos lavadores, y ve el nombre de Gilberto Martínez de Múdate, enlaza automáticamente que este caso va derecho a los siguientes personajes. Hacia Alexander Iglesias, el dueño del dealer Mykonos en la 27 de febrero, corredor de carros de carrera y un hombre que presenta una opulencia, una vida que hay que estar manejando muchos millones de dólares para usted dársela. Recuerden que este Alexander Iglesias una vez escapó de las autoridades y se escondió en Japón cuando sus familiares directos fueron apresados en un supuesto laboratorio de bebidas clandestinas. Se dice que este Alexander Iglesias, su padre Alberto Iglesias, esto es lo que se dice en esta investigación, en este corredero de informaciones que está sacando a la luz estos lavadores y narcotraficantes de grandes quilates, que su padre Alberto Iglesias también formó en los 90 ese clan de lavadores y narcotraficantes. Eso es supuestamente desprendido de estas investigaciones. Ok. ¿Por qué Corrupción al Desnudo le trae a Alexander Iglesias con Gilberto Martínez, con Velázquez Cordero el Pequeño y con Miguel Alexander Pérez Pérez en este entramado de lavado monstruoso? El Departamento de Justicia, entre paréntesis, de los Estados Unidos de Norteamérica está muy dolido con jueces que dieron no al lugar para proteger a Alexander Pérez Pérez y a Gilberto Martínez de que pudiesen ocultar, esconder propiedades para que no les sean confiscadas en la República Dominicana. Ahí ustedes saben de un dealer de Claro que está en el ensancho Sama, que ya Corrupción al Desnudo tiene cómo llegar, cómo se unió un apartamento con otro apartamento y ahí se creó el dealer. ¿Quién se quedó con ese dealer? Todo. Pero también eso lo saben los norteamericanos. Lo que pasa es que los norteamericanos les gustan ir soltando como los buenos pecadores para cuando vengan alándote, ahogarte.
¿Y por qué asociamos, para que ustedes vayan en el hilo, a Alexander Iglesias con este equipo de lavadores que ya están presos en Miami? Porque hay un eslabón que lo une a ellos, que lo une a todos, y es Karim Méndez. Porque Karim Méndez también trabaja en Múdate, es la mano derecha de Alexander Iglesias y es muy íntimo de Gilberto Martínez. Se desprenden otras figuras como son Elías Valdés, Alberto Luis González Tejada, alias Oaca Maluma, y Francisco Alberto Gómez Gómez, acá Frico, que es el dueño de Fricolandia en Puerto Plata. Vayan tomando, dominicanos, así como también Nelson García Mera, acá cubano o Cuba, y Alexander Iglesias Ventura. Ustedes están viendo el indictment de ellos ahí. Todavía aquí no se expone o se menciona el nombre de Karim Méndez. Corrupción al desnudo enlaza a Alexander Iglesias Ventura con Gilberto Martínez porque Karim Méndez es íntimo, mano derecha de uno e íntimo del otro. Pero no sabemos si Karim Méndez, que no está en el indictment, está en esa asociación delictiva o si todavía no se han obtenido las pruebas contra este. Ahora, escuchen dominicanos por dónde esto se mueve. Esta gente se manejan en alto perfil, fotos con políticos, fotos con figuras públicas, con artistas. Pero oigan esto, señores. Múdate. ¿Quiénes son los dueños de Múdate? Ustedes conocen al señor Javier Martínez. ¿Quién es Javier Martínez? Ustedes recuerdan, dominicanos, el caso triste donde una arquitecta bellísima perdió la vida en un hecho donde un policía, ella saliendo del club náutico de Boca Chica, supuestamente rozó el motor en el que el policía estaba llevando su esposa al médico y el policía le dio persecución y delante de su hija le propinó un disparo en la cabeza. ¿Ustedes recuerdan ese caso? Entonces, este Javier Martínez es el dueño de Múdate o de los dueños de Múdate. Y el papá de Leslie supuestamente dirigía el departamento del cobro compulsivo de Múdate. Ahí se estaba lavando, ahí se estaba planchando, ahí se estaba atendiendo millones y millones de dólares que esta gente estaban lavando. Quizás si se profundiza más con estas pinceladas que Corrupción al Desnudo le sirve en bandeja de plata al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, podríamos esclarecer el asesinato de esta bella joven llamada Leslie, que perdió la vida en un hecho muy consternado para el pueblo dominicano y que se dice en el argot del bajo mundo que fue un hecho de represalia porque habían unos supuestos dineros que no se estaban reportando. Esto para que los dominicanos vayan entendiendo cómo viene este caso de Alexander Iglesias Ventura. Esto viene encadenado a estos grandes lavadores que han caído con anterioridad
como son el señor Velázquez Cordero, alias El Pequeño, Gilberto Martínez de Múdate y Alexander Pérez Pérez, que era el jefe de ese entramado de lavado. Pero Frico, Iglesias y comparsa en este nuevo expediente no solo van a figurar como lavadores de activos, sino que se dice en el expediente que eran narcotraficantes internacionales que movían mucha droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Corrupción al Desnudo le dice a los lavadores y a esos capos de capos en la República Dominicana, van a seguir cayendo porque el Departamento de Justicia, a través de su Departamento de Persecución del lavado de activos provenientes del narcotráfico y del propio narcotráfico per se, están detrás de ustedes, manejan informaciones privilegiadas, documentadas, con testigos, y muy pronto irán cayendo otros personajes. Ahí mismo en la 27 de febrero hay un dealer famosísimo también de alta gama que no sé cómo no está en este indictment. Parece que viene, parece que Jenny Berenice con esos capítulos de equipos de corrupción sometidos, como son Calamar, El Pulpo, Medusa, etcétera, parece que lo aprendió del Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia está viniendo escalonadamente sometiendo uno tras otros. Oigan esto. Faltan. Pongan su barba en remojo